trabaja y que quizás es para estar en casa, para estar con la familia, y pues realmente que tú y yo podamos despojarnos de nuestro tiempo para venir a escuchar la palabra es muy valioso. Y así como veíamos en las imágenes, realmente pues en estas fechas es como lo más común, el tema clásico, por así decirlo, que vemos. Y a lo mejor ahorita también nosotros que la mayoría, a excepción de Stephanie, pero ya conocías, ¿verdad? También. Sí, un poquito. ¿Sí? Es como el tema base, por así decirlo, ¿no? La pasión de Cristo o ese pasaje donde todo el proceso que pasa Jesús para la salvación de nosotros es como ese pasaje base de nosotros como cristianos. Y la realidad a lo mejor igual, como es tan básico, tan base para nosotros, lo escuchamos tantas veces que a lo mejor podemos decir que ya no lo sabemos de memoria, que ya lo escuchamos muchas veces, que ya está pasado de moda, que ya está bien choteado, pero realmente, como yo te decía al principio, es un tema fundamental para nuestra existencia, y incluso para las que ya vivieron renovación. O sea, creo que la única que no ha vivido ese tiempo es Stephanie, un pequeño spoiler. Para los demás, o sea, saben que en ese proceso de renovación, ese momento en el que se toca la cruz, o sea, ustedes ya saben que es un momento sumamente fuerte, es un momento que nos quebranta profundamente, porque es algo base, ese proceso que Jesús pasa. Es un momento base para nuestra transformación, para la transformación de nuestra existencia. Y yo te decía, hace rato veíamos estas imágenes que son como los puntos que vamos a ir abarcando. Y comúnmente cuando hablamos de este proceso, nos enfocamos mucho, y por supuesto que nos enfocamos tanto en ese dolor físico que Jesús sufrió, ¿no? En ese dolor tan intenso que Jesús pasa, ¿no? Y ahorita lo veíamos desde el simple hecho de cuando está en Getsemaní, de ese dolor que hasta suda sangre, cuando lo arrestan, que desde ese momento lo empiezan a golpear, que le empiezan a escupir. Incluso si tú lees la Biblia, hay un momento que, como burla, muchos soldados lo empiezan a golpear, así lo empiezan a golpear, y dicen que para que él demuestre que él es el rey de los judíos, que él tiene que adivinar quién lo estaba golpeando, así como el juego que estaban haciendo la otra vez de estarse pegando, que adivinaran quién era el que pegó. Así se lo hicieron a Jesús, a muchos le empezaron a pegar, y él, para demostrar que era el rey de los judíos, él tenía que adivinar quién le había pegado. Obviamente Jesús pues no dijo, ay, me pegó tal, obviamente no. Pero el día de hoy creo que no es muy común cuando hablamos de ese dolor que Jesús vivió, pero no de una manera física, que sabemos que el dolor físico que Jesús pasó es algo completamente excesivo, algo que supera cualquier dolor. Creo que ningún dolor que tú y yo hemos pasado se puede asemejar un poco a lo que Jesús pasó físicamente. Pero el día de hoy, yo no sé si a lo mejor tú te has puesto a pensar en, al igual que su dolor físico, ese dolor emocional, ese sufrimiento emocional y ese sufrimiento mental que Jesús vivió igual en ese proceso. Y antes, el tema que vamos a ver el día de hoy se titula, en manera de pregunta, ¿qué pensaba Jesús? ¿Sale? ¿Qué pensaba Jesús? Obviamente, ¿qué pensaba Jesús en todo este proceso que él vive? Y antes de empezar como a desglosar los puntos, me gustaría que viéramos como esta diferencia, porque muchas veces como que nos podemos confundir de físico, alma y espíritu.
Bueno, físico es como pues lo que más se logra diferenciar, ¿no? Que es pues la carne, lo que somos, o sea, nuestro cuerpo, nuestros órganos, o sea, todo lo que podemos ver, palpar. A lo mejor lo que está internamente nosotros no lo vemos, pero funciona, ¿no? Es lo que hace funcionar nuestro organismo, nuestro cuerpo, pues eso es el físico, ¿sale? Ahora, a veces nos podemos confundir entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. Sabemos que cuando Jesús vino a esta tierra, vino en forma de hombre, así como tú y como yo, vino y era un humano de carne y hueso, al igual que nosotros, ¿no? Y sabemos que su espíritu quizás sí iba más allá del de nosotros, que esa conexión que él tenía con el Padre era superior, y no porque quizás nosotros no tengamos esa oportunidad, sino porque Jesús fue realmente disciplinado en esa cuestión de la comunión con el Padre. Por ejemplo, es algo que el pastor nos repite muy seguido de ¿a qué hora se levantaba Jesús? Antes de la última, ¿qué? Vigilia. ¿Y a qué hora es? Antes de las 6. Antes de las 6. ¿Y qué hacía? ¿A qué se levantaba? Ahora era ver así. ¿Quién la neta ha hecho eso? Y no de levantarse a la transmisión que hay en camino, así que se levanten antes de las 6, específicamente a esto, a orar. ¿Quién así sí lo ha hecho? ¿En algún momento? ¿En algún momento? Ajá. Ah, bueno, muy bien, ok, ¿no? Pero Jesús lo hacía diariamente y algunos de nosotros tenemos esa costumbre de hacerlo todos los días. O sea, si tal vez para nosotros es difícil dedicarle media hora de nuestro día, sea la hora que sea, al Señor, o sea, el Espíritu de Jesús iba mucho más allá, que Él le dedicaba su tiempo y su vida entera al Padre. Y te decía, el Espíritu es precisamente eso, esa conexión directa que Jesús, que Dios nos regala para tener con Él, ese contacto directo que nosotros tenemos con Dios. Por eso decimos siempre, el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. Porque si fuera por el Espíritu, Él siempre haría la voluntad de Dios, pero ¿qué es lo que lo detiene? Pues nuestra carne, ¿no? Entonces el Espíritu es esa conexión directa que tú y yo tenemos con el Padre. Y el alma es nuestra mente, donde están los sentimientos, los pensamientos, donde yace la personalidad, donde está la voluntad, donde está eso que tú y yo tenemos de tomar una decisión o de no tomar una decisión. Te decía, donde se encuentran esos pensamientos, esas emociones. Entonces, Jesús tenía un espíritu superior al que tú y yo tenemos. Pero esa alma, al final, de alguna manera está conectada con el físico, porque es parte de nuestra mente, es parte de nuestro cerebro, de nuestro organismo. Entonces Jesús, al igual que tú y que yo, tenía un alma donde Él le brotaban sentimientos, donde a Él le brotaban emociones. Y es muy importante también entender lo que es una emoción, porque claramente es algo que no se puede controlar. Por eso es incorrecto cuando alguien dice, tengo que aprender a controlar mis emociones. Eso no se puede. Las emociones es algo que se genera involuntariamente del entorno que haya, que sí, valga la redundancia, de nuestro alrededor, que sucede y que genera en nosotros involuntariamente esa emoción. Lo correcto sería tengo que aprender a gestionar mis emociones, que es lo que hizo Jesús. Gestionar es que sientes, ¿no? A lo mejor sientes ese enojo, pero no permites que ese enojo sea lo que dirija tus acciones, sea lo que dirija tu forma de actuar. Eso es correcto, decir, voy a gestionar mis emociones, que no permites que ese sentimiento, esa emoción involuntaria controle tu forma de actuar. Entonces, yo te decía al inicio que lo que vamos a ver el día de hoy es ese sufrimiento que tuvo Jesús, pero no de una manera física, sino el sufrimiento que Jesús vivió en el alma.
en ese proceso, es decir, ese sufrimiento mental, ese sufrimiento emocional que él vivió en todo este proceso. Y vamos a ir viendo los puntos que ahorita vimos en las imágenes. Para eso, a ver, saquen su hojita, todos tengan a la mano. Así, o sea, ahorita si a ustedes se les ocurre, está bien. Así como, ¿qué hizo Jesús? Pero también me gustaría que tú reflexionaras en, además de qué hizo, qué pensaba Jesús en ese momento. Y ahorita faltó pero ahorita lo podemos ir desenvolviendo. El primer punto es la última cena. ¿Sale? La última cena, hay muchos cuadros que yo creo que toda señora tiene ahí su cuadro grandote de la última cena en su casa. Pero realmente es un momento sumamente profundo, todo lo que ahí se mueve. Todos sabemos cuál es ese momento de la última cena, ¿no? Ese momento en que Jesús se reúne por última vez con todos sus discípulos y les anuncia un poco acerca de todo lo que va a pasar. Para esto, quisiera que fuéramos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1b. Que alguien me leyera esa parte, por favor. Juan 13, 1b. ¿Quién no entiende? ¿Qué dice? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gracias. Quiero que con esto empecemos. Esto lo relata Juan. Esto es antes de que inicie todo el proceso, antes de que inicie la última cena y todo lo que pasa después. Y esto es algo sumamente importante. Te lo voy a volver a leer. Dice: y habiendo amado a los suyos, es decir, se está refiriendo a Jesús, Juan se está refiriendo a Jesús, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, está diciendo que Jesús, a toda esa gente que Él vino a rescatar, a sus discípulos, a la gente que Él sanó, a toda esa gente con quien Jesús tuvo parte en esta tierra, no está diciendo, ay, pues que le caían bien, que los quería, que se llevaban bien con ellos. No dice eso. ¿Qué dice? Que los amó, que los amaba. O sea, amar es un sentimiento tan profundo y no solo un sentimiento. O sea, Jesús, aún sabiendo todo lo que iba a suceder, Él decide amarlos porque dice, los amó hasta el fin. Y es algo muy importante porque alrededor de todo este proceso es muy importante saber que toda la gente que participa en cada uno de los sucesos son personas que Jesús amaba. Son personas que Jesús, cuando vino a esta tierra, Él amó. Y dicen que los amó hasta el fin. ¿Sale? Entonces, esto es sumamente importante, que dice que amó a todos los que estaban en esta tierra y a los que estamos, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede en la última cena? Bueno, pasa todo eso de que les lava los pies a sus discípulos, etc. Pero después anuncia dos cosas muy importantes. ¿Cuál es la primera? ¿Quién se lo sabe? Que ya no va a estar con ellos. Ajá, sí, pero dos cosas sumamente importantes que tienen que ver con los discípulos. La traición de Pedro. Exactamente, la traición de Judas y de quién más. De Pedro. Y de Pedro, ¿no? Ahora esto te lo voy a leer yo. Dice en Juan igual, el mismo capítulo 13, 21. Y esto, fíjate cómo dice. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente. O sea, quiero que leas, que tú puedas ver cómo inicia, o sea, cómo redacta Juan. Y si dice que se angustió, es porque Juan quizás dio esa expresión corporal
que Jesús manifestó esa expresión de angustia, de miedo tal vez. Dice, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿De quién estaba hablando? De Judas. Muy bien. Entonces, yo te decía hace un momento, y más adelante menciona lo de Pedro también, ¿no? Que Pedro le dice, ay Señor, yo daría la vida por ti, y que le dice, ay, yo siento que le dijo, ay, cállate, ¿no? O sea, si tú me vas a negar, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces, así le dice, ¿no? Y yo quisiera recapitular, ahora sí, ¿qué pensaba Jesús en ese momento? O sea, Jesús, yo te decía, su espíritu iba más allá, pero al final él tenía un alma que sentía, él tenía una mente que sentía, que generaba emociones, o sea, que él podía experimentar en su corazón, en su mente, podía experimentar esos sentimientos y esas emociones. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pensaba o qué sentía? El versículo del principio era muy importante, de que él los amaba, ¿no? Entonces ahora imagínate, ¿qué sintió Jesús cuando él ya sabía, y lo dice, que 2 de sus discípulos, los cuales él amaba y que amó hasta el fin, que él sabía que esos 2 discípulos lo iban a traicionar? Imagínate, ¿qué sentía? ¿Qué pensaba? O sea, tú imagínate ahorita sí que tu super brother, tu super comadre, así, o a lo mejor tu hermano, tu hermana, no sé, así, alguien que tú ames, por quien tú darías la vida, que le tienes toda la confianza del mundo, que tú supieras que te va a traicionar de esa manera. A lo mejor lo de negar, pues sí, muy fuerte, pero el hecho de que te van a vender. Y ayer yo aprendía un dato que la verdad no lo sabía, pero cuando lo supe, igual pues me quebrantó bastante, y es esto de que Judas vendió a Jesús por el precio más bajo permitido, es decir, menos no le podían dar. Era el precio así, el mínimo que le podían dar por una persona a alguien en ese tiempo. O sea, imagínate, no le dieron un tesoro, no le dieron la gran fortuna, le dieron lo que estaba más bajo permitido darle a alguien por una persona. Y narra la escritura en Éxodo que era el precio que se pagaba por un esclavo. Y no un esclavo cualquiera, sino un esclavo que ya estaba lastimado o que ya tenía una enfermedad. Es decir, pues un esclavo que ya no servía para mucho, ¿no? Ese fue el precio que le dieron a Judas por Jesús. Y por supuesto que Jesús lo sabía, ¿no? Jesús sabía por qué precio lo estaban entregando, por qué precio lo estaban vendiendo. Ahora yo te pregunto, esta parte no la escribimos, pero que tú pensaras y si alguien quiere participar, ¿qué sintió Jesús? ¿O qué pensaba? ¿Qué crees que pensaba? ¿Qué sentirías tú? Feo, ¿no? Desilusión, decepción. Desilusión, decepción. ¿Qué más? Que un amigo que amas profundamente, que dijo que hasta la vida daría por ti y que te va a traicionar a tal grado, ¿qué sentirías? Pues siento que pues le lastimó, ¿no? Tal cual el corazón, porque pues, como dices, que tú sepas que alguien que tú amas, que le estás dando todo y que tú sabes que vas a dar la vida por esa persona, te está vendiendo por nada. Exactamente, y al principio yo te decía que era muy importante esta parte de que él amaba, porque hay ese dicho que dice que las personas que más te lastiman son las que más amas, porque obviamente si alguien que no quieres, que no te importa, si te hace algo, pues a lo mejor te va a dar coraje, ¿no? Pero no te va a doler, así como que alguien que tú amas, que tú darías
dieras la vida por esa persona y que tú supieras que te va a traicionar a tal grado. Obviamente yo te decía, Jesús tenía un alma. Claro que eso lastimó a Jesús. Claro que el saber que sus amigos, que sus discípulos, sus leales, sus reales, como dicen ahora, lo iban a traicionar a tal grado. Y muy bien, entonces ese es el primer punto, la última cena. O sea, desde este momento Jesús ya estaba experimentando un dolor emocional muy profundo, ¿no? Ahora sí, con las imágenes, el siguiente era ese, de cuando él estaba orando en Getsemaní, o también que se le conoce como el Monte de los Olivos. Y alguien que nos quiera compartir qué escribió no en qué hubieran hecho ustedes, en qué hizo Jesús, o igual si se te ocurre qué pensó Jesús en ese momento, cuando estaba en ese momento. ¿Alguien que nos quiera compartir? A ver, Stephanie y luego Carlota. ¿En el Getsemaní? Ajá. Bueno, yo puse que Jesús oró al Padre y le dijo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, y al final confió en Dios. Ok. ¿Y qué crees que sentía? Ansiedad, angustia. Ok. Muy bien. Carlota. Yo puse que oró y aceptó lo que iba a pasar. Muy bien. Y ahora también, ¿qué crees que sentía? Pues yo puse que pues llorar, que estresarse, porque pues hasta sudó sangre. Ok, muy bien. Entonces, el siguiente, como la siguiente estación, por así decirlo, a donde Jesús va, es cuando él ya está en este punto, que es de madrugada, que ya en cualquier momento él sabe que van a llegar por él para llevárselo, ¿no? Para que empiece pues ya todo ese proceso para que lo maten. O sea, ya él estaba ahí esperando a que llegaran para matarlo, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Y igual aquí hay algo muy importante, y es, vamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Quien lo tenga me lo lee, por favor. ¿Mateo cuál? Mateo 26, 38. Yo lo tengo acá. ¿Qué dice? Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Muy bien, muchas gracias. Esto es muy importante, o sea, por segunda vez Jesús les hace saber su sentir, ¿no? Por segunda vez Él les dice, en esa versión dice que está triste, o sea, Él como tal abre sus labios y les dice a sus discípulos, estoy triste. En esta versión dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. O sea, eso Jesús, nadie lo vio en su expresión, o sea, eso Él lo dijo con sus palabras, dijo, es tal la angustia que me invade que siento morir, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y es una parte muy importante porque Jesús les hace saber a sus discípulos cómo se sentía. O sea, Él les hace saber que tenía miedo, que estaba triste, que estaba angustiado. Les dice que sentía que se moría. Tal cual, con esas palabras dice, siento que me muero, siento angustia hasta morir. Por favor, quédense despiertos conmigo. ¿Qué hicieron? Se durmieron. Se durmieron, ¿no? O sea, aquí imagínate igual ese dolor. O sea, que tú le digas a un amigo, te necesito, me siento de tal manera, no me dejes solo, y que te abandonen de tal manera. Y fueron 3 veces que Jesús fue y los encontró dormidos, y los despertó y les dijo, no manchen, o sea, no, ni una hora pudieron velar conmigo. Y ya les dice, bueno, ahora sí, ya pónganse a orar, y ya se va otra vez, ¿no? Y regresa y otra vez los encuentra dormidos. 3 veces los encontró dormidos. Es decir, 3 veces Jesús sintió que no contaba con ellos. ¿Lo puedes imaginar? O sea, a mí me gustaría que tú y yo pudiéramos llevar nuestra mente
a esa dimensión en que Jesús se encontraba. Imagínate, sabes que están a punto de matarte de la peor manera y lo único que pides, no que vayan contigo a esa cruz, no que se queden contigo, no que se crucifiquen contigo, solo que oren. Y ni eso, muchas veces tú y yo, ni eso. Cuando se nos pide, por favor, ora. Por favor, entrégale tus cargas al Señor. Y ni eso podemos hacer como esos discípulos. Jesús, yo te decía, ya sabía, o sea, esa era tal angustia. Aquí, si tú lo lees en el Evangelio de Mateo, no lo narra o él no cuenta eso de que suda sangre. Pero si tú lees en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús está en el Getsemaní, Lucas sí dice que él sudó sangre, que era tanta la angustia que su sudor eran gotas de sangre. ¿Qué tanta angustia sentía Jesús? Y además de esa angustia, él en este momento empieza a experimentar soledad. Él empieza a experimentar abandono. Él empieza a experimentar que no cuenta con esos que decían que morían con él, que entregaban la vida por él. Y realmente este es el momento en que tú y yo podamos empezar a reflexionar cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo, que se nos ha pedido algo tan sencillo que no nos toma las 24 horas del día, que es dedicarle un momento a Jesús, que es dedicarle un momento de nuestro día a Jesús. Y es más común que tú y yo seamos como esos discípulos que ni eso podemos hacer. O sea, imagínate lo que decía Andrés hace rato en la dinámica. Imagínate que la condena de nuestros pecados sea eso que Jesús pasó, sea ser crucificados. Que el ponerte a cuentas sea ser crucificado, sea ser azotado en esos tiempos que apedreaban a las rameras, que apedreaban a los pecadores, que los mataban. Y el día de hoy Jesús nos da la oportunidad de ponernos a cuentas orando, rindiéndonos ante Él, y ni siquiera en un momento donde todos nos vean. Nos da esa oportunidad de ponernos a cuentas en una intimidad donde solo Él va a conocer esa condición. Y ni eso podemos hacer. Y es tan fuerte. Porque cuando hacemos eso, estamos, o sea, a lo mejor cuando leemos esto, tú y yo podemos decir, ay, qué manchados esos discípulos. O sea, ni eso pudieron, o sea, aún sabiendo que ya se iba a morir y no se pudieron quedar despiertos. O sea, ¿cuántas veces tú y yo hemos sido iguales o peor que ellos? Entonces, en este momento, Jesús, además de sentirse lastimado por la traición de esos seres que Él amaba, pues Él igual comienza a sentir ese abandono, esa sensación que está solo, que realmente ese proceso, a lo mejor Jesús ya empezaba a concientizar y a saber y a hacerse la idea, aunque Él ya lo sabía, que era un proceso que Él iba a pasar solo, que nadie iba a estar con Él. Y la siguiente parte, que igual la vimos en las imágenes, pues es cuando recibe su sentencia. Igual alguien que nos quiera compartir qué escribieron ahí. ¿Alguien diferente? ¿Qué escribiste ahí, Ew? Lo que yo hubiera hecho es que me hubiera rendido y hubiera suplicado que ya me dejaran. Sí. ¿Y qué
no dijo nada y no sintió ningún rencor hacia ellos y simplemente pues, los perdonó. Ok, muy bien. Esta parte, conforme van pasando, así como el dolor físico de Jesús, ese dolor emocional, ¿sí? Mental, como que también van subiendo de tono, ¿no? Porque al principio solo era ese dolor de que sus discípulos lo iban a traicionar. 2, ya después es ese dolor de que estaba solo, de que no contaba con nadie. Y ahora, cuando él recibe su sentencia, ahora igual estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, en los versículos 22 y 23. ¿Qué dice? ¿Quién nos tiene? Leo. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Gracias. Y es algo muy fuerte, y también George lo comentó hace rato. Aquí en esta versión dice: ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo. Y dice: respondieron todos. Así tal cual dice: respondieron todos. Es decir, que toda esa multitud que ahí estaba gritaban: crucifícalo. Y la Biblia no dice como tal que aquellos que sanó o así hayan sido los mismos que gritaban crucifícale, pero imagínate, o sea, Jesús, ¿a cuántos no sanó? Sanó a muchos, sanó multitudes. ¿A cuántos les dio de comer? Alimentó a multitudes. Así, tan siquiera vamos a esa parte de cuando alimenta a los 5,000, o sea, esa super multitud, los alimentó, les dio de comer. Ahora aquí nos está diciendo que era igual una multitud y decía todos gritaban crucifícale. Por supuesto que gente que él había curado, que él les había dado de comer, gritaban crucifícale, crucifícalo. Es decir, que lo mataran de la peor forma posible, que lo mataran como el peor de los criminales. Y te decía hace rato, a lo mejor el dolor emocional de Jesús, así como el físico, iba subiendo de nivel, porque aquí ya no solo era una traición X, gente que él había curado, gente que él había sanado, no estaban pidiendo cualquier cosa, estaban pidiendo que lo mataran, estaban pidiendo que lo crucificaran. ¿Qué crees que sintió Jesús al escuchar que toda esa gente que alguna vez le dijo: sí, Señor, quiero ser sano, gracias, Señor, y ahora gritaban: crucifícale? O sea, yo te digo que de verdad trates de llevarlo a tu vida. O sea, imagínate, es que es algo completamente fuera de nuestra realidad, que quizás no podemos imaginar el dolor que Jesús estaba sintiendo. O sea, es como si ahorita a ti te pasáramos al frente y todos nosotros gritáramos que te crucificaran, así literal, que te mataran. ¿Qué sentirías? ¿Qué crees que sintió Jesús? Por supuesto que sintió un dolor inmenso. Se sintió traicionado, se sintió rechazado, desechado, abandonado, se sintió sin valor, despreciado. Pero lo peor es que en la actualidad tú y yo muchas veces gritamos eso. Tú y yo muchas veces gritamos: crucifícale. Porque ¿sabes qué significaba crucifícale? No me importa el dolor de ese hombre, no me importa.
que sufra el peor dolor posible. No me importa que muera de la peor forma posible. Y tú y yo, muchas veces, cuando aún sabiendo todo lo que Él hizo por nosotros, y yo al inicio te decía que este pasaje es base, todos lo conocemos, hasta los que no son cristianos conocen este pasaje. Y tú y yo que lo conocemos, sabiendo lo que Él hizo por nosotros, no nos importa. Seguimos haciendo nuestra voluntad, seguimos cayendo en pecado, seguimos en desobediencia. Y cada vez que tú y yo volvemos a acceder a ese pecado, cada vez que tú y yo volvemos a acceder a esa desobediencia, estamos gritando: crucifícale. Porque estamos diciendo que no nos importa que Jesús haya muerto por nosotros. Estamos diciendo que no nos interesa todo lo que Él pasó para que tú y yo tuviéramos esa reconciliación con Dios, para que tú y yo fuéramos librados de esa sentencia. Ese era el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Cuántas veces tú y yo seguimos gritando que lo crucifiquen, que lo maten de la peor forma posible? A pesar, o sea, lo peor es todavía, a pesar somos como esas personas que Él ya había sanado, que Él les había dado de comer, porque aún a pesar de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, a pesar de toda esa misericordia que Él ha tenido por nosotros, tú y yo nos atrevemos a gritar todavía que lo crucifiquen. O sea, y es algo tan profundo, porque además de ese dolor físico, de igual manera estamos lastimando el corazón de Jesús al decir que no nos importa lo que Él ya ha hecho por nosotros, toda esa misericordia que Él ha tenido por nosotros. Y el siguiente, que igual vimos en la imagen, como te decía, va subiendo y va subiendo y va subiendo de nivel, pues es el camino al monte de la calavera. Cuando ya, bueno, después de esto, cuando le dan la sentencia de que lo crucifiquen, ay, si alguien me puede pasar papel, porque ya estoy viendo cosas, porfis. Cuando ya le dan su sentencia, además de que pide que lo crucifiquen, muchas gracias, además de que pide que lo crucifiquen, lo mandan a ¿qué? ¿Qué le hacen antes de que lo crucifiquen? Lo latigan, lo azotan. O sea, no bastó solo eso. No bastó solo esa sentencia de la crucifixión, sino que también lo mandan a azotar. Entonces, cuando Jesús va camino al monte de la calavera, hace rato lo veíamos en la imagen, Él ya iba con toda la piel desprendida, Él ya iba muriéndose de un dolor físico, y aún así resistió, caminó hasta ese lugar. Pero hay algo también que es impresionante. Y ahora vamos al Evangelio de Lucas, Lucas 23-26. Quien no tenga lo lee, por favor. ¿Quién lo quiere? Lucas 23-26. ¿Qué dice? Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y que le pusieron encima de la cruz para que lo llevase tras Jesús. Muchas gracias. Este versículo también, cuando lo leemos con detenimiento, es tan fuerte. Ahí decía, un cierto Simón de Cirene. Aquí en mi versión dice, un tal
Simón de Cirene. O sea, ¿qué quieren decir con eso? Sí, uno ahí que iba pasando. Uno ahí que le tocó la mala suerte y tuvo que ayudar a Jesús. O sea, un desconocido tuvo que ayudar a Jesús. Y toda esa gente que le juraba amor eterno, y toda esa gente que decía que iban con él hasta el final, y toda esa gente que dijo que hasta el final y que moría por él. ¿Dónde estaba en ese momento que un extraño, que un tal Simón de Cirene tuvo que ayudarle a llevar esa cruz? Porque Jesús ya no podía, porque él ya no podía con ese dolor. Volvemos a lo mismo. ¿Qué sintió Jesús al ver que un extraño mejor lo ayudó antes de toda la gente, antes de toda la multitud que le juraba amor eterno, que le juraba que iba a estar con él hasta el final? ¿Y cuántas veces tú y yo mejor vemos a gente que quizás no está convertida, a gente que a lo mejor va iniciando su camino en la doctrina y que es más entregada que nosotros, que se apasiona más por Jesús que tú y yo, que a lo mejor ya llevamos muchos años? Gente que a lo mejor apenas está empezando a convencerse de que Jesús es real, son más entregados y apasionados que tú y yo. Es algo completamente ilógico, ¿no? Pero ¿tú cómo crees que eso hace sentir a Jesús? Claro que Jesús sintió un alivio, una gratitud con ese tal Simón de Cirene, pero ¿no se supone que los que debían ayudarle eran esos amigos que él amaba? ¿No se supone que los que debemos servirle con amor y compasión somos nosotros, que ya llevamos mucho tiempo y que se supone que ya deberíamos estar convencidos totalmente de su gloria, de su magnificencia? Pero muchas veces somos nosotros los que dudamos, los que renegamos, los que venimos llenos de rebeldía. ¿Cómo hará sentir eso a Jesús? ¿Eso cómo hará sentir el corazón de Dios? Y por último, que es la última imagen, la crucifixión. ¿Quién nos quiere compartir qué escribieron en la crucifixión? ¿Qué escribiste, Dalia, en la crucifixión? Ajá. Pues que cumplió la voluntad de nuestro Padre. Ok. Pero que tenía que hacer morir por nosotros. ¿Tú qué escribiste, Lito? Que guardó silencio y aceptó con valentía la voluntad de Dios. Muy bien. Y aquí hay un punto clave, y es ¿en qué pensaba Jesús cuando estaba en esa cruz? No qué sentía, ¿en qué pensaba? ¿En qué? En nosotros. A lo largo de este proceso, yo te iba preguntando ¿qué sentía? ¿Qué sentía? Pero la pregunta de la plática es ¿qué pensaba? ¿Y en qué pensaba? En ti y en mí. En esos que le escupieron, en esos que lo golpearon, en esos que lo traicionaron, que lo negaron, que huyeron. En esos pensaba Jesús. Y aquí hay algo muy importante, igual volviendo al que sentía. Mateo, volvemos a Mateo. Mateo, igual en el que estábamos, en el 27, el 46. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y alrededor de la hora novena, Jesús
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gracias. Jesús ya había experimentado un dolor emocional profundo. Había sido humillado, traicionado, rechazado por personas que él amaba y personas que decían que lo amaban a él. Él ya había sido abandonado por todo ser humano, salvo su madre y uno de sus 12 discípulos, uno estaba al pie de la cruz, y María Magdalena, solamente. Pero dice que su padre, que Dios también lo había abandonado. Y a lo mejor podemos decir, surge mucho esta duda, ¿no? De cómo Dios abandonó a Jesús. Va la explicación, como un análisis. Jesús muere para nuestra salvación, ¿no? Porque ¿qué era lo que a nosotros nos había apartado de Dios? El pecado. Cuando Jesús estaba ya a punto de morir en esa cruz, sobre sus hombros, en cuestión espiritual, ¿qué llevaba? Nuestro pecado. Todo nuestro pecado. Por ende, aquello que nos alejaba a nosotros de Dios, por ese momento, Jesús estaba lejos de Dios. Por ese instante, antes de que se cumpliera su misión. Por un momento, Jesús también experimenta no solamente el abandono de todo ser humano, sino también de Dios. Imagínate. O sea, ya no era suficiente todo su dolor físico, todo ese dolor de toda la traición del ser humano, también sintió ese abandono por parte de su Padre. Y no porque Dios quisiera abandonarlo, sino porque Jesús estaba cumpliendo con una misión, porque los que debíamos ser abandonados totalmente por Dios éramos tú y yo, porque este pecado no era de Jesús, era nuestro. Él sobre sus hombros, sobre su espalda llevaba toda nuestra basura, todo lo que tú y yo debíamos pagar. Jesús lo llevó sobre sus hombros. Y él experimentó esa soledad total. No tenía a nadie en lo absoluto. ¿Te has sentido así? Que no tienes a nadie en lo absoluto. Que estás solo completamente. Que ya no tienes a nadie a quien correr. Que ya no tienes a nadie a quien acudir. ¿Y por qué? Yo te decía al principio, ¿por qué es tan importante este punto, este pasaje? Es la base para la transformación de nuestra existencia. Ay, pero ese tema ya me lo sé de memoria. No, claro que no nos lo sabemos de memoria. Porque si no lo supiéramos de memoria, lo valoraríamos. Y me quebranta tanto, porque solo pensar en todo esto y que los culpables somos tú y yo, y que los culpables de ese dolor físico, de ese dolor emocional, de ese dolor en el alma, somos tú y yo, y que aún así no nos interesa. Y el
alma de Cristo, el alma de ese ser que dio todo por nosotros, que dio su vida por nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos?